Hermanos y amigos de nuestra capilla Fidelidad, habla Alejandro Garzón. Hoy estaremos meditando en el Éxodo capítulo 7. He titulado a este devocional Moisés, un valiente usado por Dios. Padre, Señor, te pedimos que nos hables, que nos ministres nuestros corazones, mentes, acciones, pensamientos, dirigidos a la obediencia de tu palabra, Señor. Permítenos conocer en Moisés estas decisiones que te honran, que te glorifican, Señor. Líbranos, Padre, del endurecimiento de corazón, de ser guiados por nuestras opiniones y no por tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, amigo y oyente, este capítulo 7 del Éxodo consta de 25 versículos. En el bosquejo he puesto del verso 1 al 7, un Dios de Dios, con minúscula el primer Dios. De los versículos 8 al 13, un Dios de Dios, los dos con minúscula. Y del versículo 14 al 25, la plaga de sangre. En el capítulo número 1 me llamó mucho la atención cuando dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón por profeta. Me pareció muy llamativo este nombre de Dios. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Me pareció muy llamativo el apelativo que el mismo Dios le da a Moisés. Le dice que será un Dios de Faraón. El significado se refiere a alguien grande, alguien vigoroso, valiente y esforzado. Y allí nosotros podríamos ver unas características de Moisés. Podríamos hablar también de Aarón y podríamos hablar también de lo que significa un profeta, pero me he enfocado en las características especiales de Moisés o en las características principales de Moisés que nos cuenta este relato. Lo primero es que Moisés fue un hombre fiel a la palabra de Dios. Miremos lo que dice el verso 2 de este capítulo 7. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y a Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Es increíble cómo el Señor dio esta orden a Moisés y sería también ayudado por Faraón, y cómo Moisés termina ejecutando tal cual como Dios le había dicho y diciendo las mismas palabras que Dios le había dicho. Y esto es lo primero que debe entrar en nuestro corazón. Nosotros debemos ser hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios, fieles a Dios mismo. Cuando tú eres fiel a la palabra de Dios, estás siendo fiel a Dios mismo, a la presencia misma del Señor que se revela a nosotros a través de su evangelio. Y estas características las podíamos ver en Moisés. Luego en el verso 3 vemos allí más adelante que dice que el Señor endurecería al faraón. Y termina diciendo: y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Increíble lo que decía aquí el Señor. Y en medio de este mover de Dios, trayendo a Israel de la esclavitud de Egipto, vemos otra característica de Moisés en el verso 5. Y mira, y es el propósito de Moisés, lo que hablaba de un hombre humilde y manso. Dice el verso 5: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Increíble. El propósito del Señor al escoger a Moisés y a Aarón en este caso era mostrar al mundo, específicamente allí, al mundo conocido, Faraón, Egipto y toda la tierra que lo conocía, que Él era Dios. Yo soy, que yo soy. Y vemos en Moisés un hombre manso. Números 12:13 nos dice que Moisés era un hombre manso, más manso que todos los hombres sobre la tierra. Increíble esto. Y recordemos que la mansedumbre no es otra cosa más que el poder contenido, un poder bajo control, el poder de Dios actuando en nosotros, controlado para glorificar a nuestro buen Dios. Y esto es lo que nos muestra este capítulo, que a pesar de las falencias que podemos llegar a tener como hombres, en el corazón de Moisés, él tenía el objetivo de glorificar, su propósito era glorificar a Dios. Y otra característica que vemos en Moisés es que él se trataba de un mensajero confiable. Miremos lo que dice el verso 6. Dice: e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron.
Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Un mensajero confiable es aquel que dice y hace. Aquel que dice pero no hace no es otra cosa más que un religioso. Pero alguien confiable es el que dice y hace. Y tengamos cuidado con esto, mis amigos, hermanos y persona que me escucha, de que nuestra voz más fuerte sean nuestras acciones en obediencia al Señor. Cuando nosotros hablamos una cosa o somos unos en un lugar pero otros en otro lugar, estamos desdibujando el Evangelio, estamos falseando el Evangelio en nuestras vidas. Y la primera parte donde debe ser visible el Evangelio es en nuestros corazones y por ende en nuestras vidas, en nuestra accionar, en nuestras palabras, en la manera como nosotros tratamos a los demás, a los que nos rodean. Y esto nos mostraba aquí Moisés y Aarón. En este caso dice que hizo como Jehová les mandó, así lo hicieron. En el segundo bosquejo, la segunda parte de este bosquejo, un Dios de Dios, los dos con minúsculas, se refiere al faraón. Y allí también vemos unas características de estos hombres. ¿Por qué digo yo un Dios de Dios? En el primer Dios de Dios, Dios con minúsculas se refiere a Moisés y Dios con mayúsculas se refiere a nuestro Señor, nuestro gran eterno Dios, Elohim, el Shaddai, el único y verdadero Dios de Israel. Pero aquí se refiere al Dios que ciega el entendimiento de este siglo. En el verso 8 al 24 habla de esto. Allí eran hombres manipulados por sus emociones, manipulados por su pensar, pero nunca obedientes a la palabra de Dios. En 2 de Corintios 4:4 el apóstol Pablo nos dice, el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y notemos ese contraste, el Dios con minúscula al Dios con mayúscula. No hay punto de comparación. El Dios de este siglo cega el entendimiento y opera en los incrédulos. ¿Incrédulos de qué? Incrédulos de Jesucristo, incrédulos del Evangelio, para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Y Cristo, el Señor, es la imagen de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer al verdadero y único Dios? Debes ir al Evangelio. Debes conocer la palabra de Dios, arrepentirte, pedir a Jesús que sea el Señor de tu vida y luego, en obediencia, estudiar y obedecer la Escritura. Y esto es lo que nos muestra Moisés, pero en contraste aquí vemos en Faraón un hombre que no oía la palabra de Dios. En los versos 4, 13, 16, 22 y 23 lo vemos, que a pesar de que Moisés le hablaba con la palabra de Dios, dice que no oía. En el verso 4 de este Éxodo 7 dice, y Faraón no os oirá. Habla de que el Señor sabía lo que ocurriría con Faraón, no oiría. Y nosotros vemos hoy cuando compartimos con personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la respuesta que nos dan a nosotros? Mira, todos estamos descalificados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos descalificados. Sí, pero yo soy un hombre agradecido, soy una mujer agradecida, yo soy un hombre que reza u ora porque ya cambiaron el decir rezar por orar, porque yo oro todos los días, porque yo hago muy buenas obras, hago pasar la gente, doy obras a los ancianitos, pero nadie conoce la realidad que sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Y vemos también que el pueblo de Dios mismo estuvo duro contra la palabra de Dios. Aquí en el Éxodo 6:9, como vimos en la enseñanza anterior que les invito a escuchar, dice que de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Recordemos el escenario, y es que el faraón se endureció y les puso mayor carga de trabajo, y ellos vinieron contra Moisés y contra Aarón a descargar su impotencia. Esto trajo miedo, pánico. Cuando nosotros nos enfocamos en el exceso de meditar en las circunstancias y no en la palabra de Dios, esto es lo que viene a nuestra vida. Miedo, pánico, angustia, incertidumbre. Y esto no nos permite escuchar la voz del Señor. Pero otra cosa que vemos acá es que el hombre de Dios, guiado por Dios, los dos con minúscula, intentan igualar al Dios con mayúscula en sus propias fuerzas, incluso recurriendo a fuerzas de la oscuridad. Notemos lo que nos dice aquí el verso 11. Empecemos desde el 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra.
Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y notemos, hermanos y amigos, las personas que no conocen de Dios intentan igualar las fuerzas de Dios en sus propias fuerzas, incluso recurriendo a las fuerzas de la oscuridad. Qué peligroso que es esto, hermanos. Aquí la palabra sabio que usó Faraón se refiere a alguien inteligente, diestro o ingenioso. Y alguien hechicero se refiere a alguien que practica la hechicería o la magia. Qué lamentable situación. Pero ocurrió algo. La vara de Aarón devoró las varas de ellos, nos dice aquí el verso 12. Efesios 5:11 nos dice el apóstol Pablo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué? Porque éstas pueden llegar a controlarnos y de esta manera apartarnos del Dios vivo y real. ¿Qué propósito tiene? Y note lo que dice allí, infructuosas de las tinieblas. Puede que usted tenga solución de su problema instantáneamente, prueba que usted tenga por un tiempo solución de su problema, pero ¿de qué le va a servir esto cuando usted esté enfrentado al juicio de Dios? ¿De qué le va a servir esto cuando usted muera? ¿A dónde va a ir? Obras infructuosas de las tinieblas. Y en la traducción del lenguaje actual de Efesios 5 nos dice, no sean cómplices, sus hechos no aprovechan de nada. ¿De qué aprovechan estas cosas? De absolutamente nada. Recuerde lo que pasó con el mago ilusionista Harry Houdini, con sus grandes, conocido por su biografía de sus grandes escapes, al final murió de peritonitis, no pudo escapar de la muerte. Hermanos y amigos, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, venció la muerte, resucitó, la tumba no pudo retenerlo, está vivo y hoy nos está hablando a través de su palabra. La tercera característica es el corazón endurecido, verso 3, verso 13, verso 14 y verso 22. Notemos que es consecuencia de no querer escuchar la palabra de Dios. Cuando se niegan a escuchar la palabra, endurecen su corazón. ¿Y qué pasa con el que endurece su corazón? Nos lo dice Efesios 4, 17 y 18. Andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido y lo más triste, están ajenos de la vida de Dios. Y dice la razón, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Por muy sabios, por muy inteligentes, por muy astutos, por muy diestros, por muy ingeniosos, no conocen lo básico de la vida, que un día tú y yo moriremos y estaremos enfrente de Dios en un juicio. O estaremos en el trono con Dios gobernando con Él si hemos tomado la decisión correcta. Y note algo, en el primer endureció del verso 3, note que Dios lo permitió. O sea que para Dios no es nada si usted toma la decisión de no obedecerle. No es nada, igual Él va a hacer lo que Él quiere y como Él quiere. En el segundo endureció del verso 13, Dios lo sabía, tanto así que lo profetizó. Y le dijo a Moisés y Aarón, porque Él no dejará, endurecerá su corazón y no dejará ir a mi pueblo. Lo profetizó. En el tercero del verso 14, el faraón se convirtió en un tropiezo para el pueblo de Dios. Y eso pasa cuando nosotros no escuchamos ni obedecemos la palabra de Dios. Nuestro corazón se endurece a tal punto que podemos llegar a ser tropiezo para el pueblo de Dios. Hermanos que están caminando en el Espíritu y nosotros por andar en la carne, alejados de la palabra y la obediencia a Cristo, podemos llegar a tropezarles. Cuidado con esto, hermanos, casados. Cuidado con esto. Guiémonos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. En el cuarto endureció del verso 22, el Señor sabía el endurecimiento de Faraón, pero esto no afectó su propósito. Amigos y hermanos, Moisés, un hombre llamado para ser valiente de Dios, fiel a la palabra de Dios, verso 2, humilde y manso de corazón, con el propósito de glorificar a Dios. Verso 5, un mensajero confiable, quien oía y obedecía, hablaba y hacía. Verso 6, y este Dios de Dios, con mayúscula el segundo Dios, no era alguien perfecto. Notemos lo que pasó con Moisés y ya nos lo habló nuestro hermano Samuel en devocionales anteriores. Este hombre, cuando dijo, heme aquí, luego terminó diciendo en el capítulo 3, versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Soy torpe en el habla y tardo en la lengua. Capítulo 4, verso 10. Moisés se puso en una postura tan necia que incluso Dios quiso matarlo. En el capítulo 4, 24. Pero gracias a su esposa Séfora, la situación se puso en orden nuevamente con Dios. No es un hombre perfecto, pero este hombre sí tuvo fidelidad a la palabra de Dios. Fue humilde y manso de corazón para glorificar a Dios y fue un mensajero confiable. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio 3:26 lo vemos. El Señor le dijo, basta ya, no me hables más de este asunto. Y en el verso 27, mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Pero este hombre, en los versos de Deuteronomio 3:24, terminó diciendo,
Señor Jehová. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios con minúscula hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Amigo y hermano, la respuesta de nosotros, si somos sensatos, inteligentes, ningún Dios como tú. De aquí en adelante, de los versos 14 al 25, veremos las plagas de Egipto. Aquí empezará la plaga de sangre. Note que allí Moisés, ordenado por Dios, puso su vara en el río, y allí murieron los peces y hedían, la puso en los arroyos, los estanques y todos los depósitos de agua, como nos dice el verso 19, hasta en los vasos de madera y de piedra, como nos dice el 19b. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río, en el verso 25. Y allí lo invito, amigo y hermano, a que siga leyendo estos versos y aprendamos lo que Dios tiene que hablarnos. Padre, gracias porque nos hablas a través de la vida de Moisés el valiente. No un hombre perfecto, un hombre que cometió errores como tal vez nosotros los vamos a cometer con seguridad, Señor. Pero queremos ser estos hombres o mujeres, Señor, que seamos fieles a tu palabra, Señor. Que tengamos mansedumbre y humildad de corazón para glorificar tu nombre y nada más que glorificar tu nombre. Y que seamos mensajeros confiables, capaces de decir y hacer lo que tú nos has dicho en obediencia a tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maravillosa semana para todos.